abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos que están viendo esta meditación. Vamos a entregar este tiempo a Dios en oración antes de iniciar. Y oremos todos juntos para que Él nos hable. Señor, estamos delante de ti, confiados en tus muchas misericordias, pidiéndote de que tú hables al corazón de cada persona que está, Señor, viendo esta meditación. Tú traigas claridad a nuestros pensamientos y traigas revelación en tu palabra y hables a cada corazón, Señor, cuál es tu voluntad perfecta, lo que tú estás haciendo en medio de nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, por cada persona que está mirando esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Entonces surge la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasemos por tantos sufrimientos? Esa es la pregunta que voy a tratar de responder en esta meditación. Aunque es bastante amplio, la pregunta es a veces controversial, pero vamos a tratar de responder al menos en lo posible. Primero tenemos que ver la situación espiritual, lo que la Biblia nos enseña con respecto a la situación espiritual. Lo que vemos en lo natural a veces es el resultado de lo espiritual. Y si no entendemos lo espiritual, lo natural no va a tener sentido para nosotros. Va a parecernos algo raro lo que está pasando. Estamos viviendo en un mundo caído. Desde la rebelión de Adán y Eva en contra de la voluntad de Dios, cuando Dios les habló de obedecerle, de un solo mandamiento, de no gustar de una fruta en el huerto, y ellos transgredieron ese único mandamiento, que además venía con una advertencia que decía que si desobedecían, ciertamente morirían. Desde entonces todo el planeta caído de la gloria de Dios ha sido destituido de la gloria de Dios, al igual que todas las personas y los descendientes de esta primera pareja. Por eso es que vemos tanto sufrimiento a nuestro alrededor, vemos tsunamis, tormentas, temblores, terremotos, rayos, inundaciones, cambios en el clima. Estamos viendo el resultado de que la naturaleza está caída de la gloria de Dios, está destituida. Es un mundo donde el dolor y el sufrimiento son parte diaria de la vida de todas las personas, no solo en este tiempo de pandemia. Aún en tiempos normales siempre hay sufrimiento, pruebas, dificultades, siempre hay cosas que nos están golpeando en la vida. Siempre hay cosas inesperadas que pensamos que no ocurrirían. La desobediencia a Dios ciertamente trajo consecuencias graves. No solamente la muerte física que entró por medio del pecado, la vejez, la enfermedad y además la muerte espiritual, que es más grave todavía que la física. Porque la física es solamente la partida de este mundo, pero la muerte espiritual es la condenación eterna en el infierno, estar apartados de Dios durante una eternidad.
Creo que es difícil hasta imaginarnos una situación así, sin esperanza, sin futuro, realmente destituidos de la gloria de Dios. Esa es la situación espiritual que estamos viviendo. En el libro de Romanos, el capítulo 8, la Biblia nos habla de esto. El verso 20 al 22 de Romanos 8 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces toda la creación está gimiendo, esperando el momento de su redención, de ser rescatados de la corrupción, esclavitud de corrupción en la que ahora está. Toda la creación está así. No es solo nuestro planeta, es todo el universo. Está sujeto a esta esclavitud de corrupción. Aún en el cielo vemos la muerte de las estrellas, que una estrella que un tiempo está dando su luz, pasado un tiempo ya deja de existir, pasa. Todo el universo ha sido afectado por la desobediencia de la raza humana a su creador. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra el mundo ahora. Todo el sufrimiento, la injusticia, el dolor que vivimos en medio de este planeta son el resultado del pecado en el corazón del hombre, que en algunos casos afecta la vida suya y la vida de los que les rodean. Muchas veces nuestras vidas son afectadas por el pecado de otros. Otras veces lo que sufrimos es el resultado de nuestros propios pecados, de nuestras fallas y lo que nosotros mismos hacemos. En Romanos 3, 22 al 23, la Escritura nos habla de que todo ser humano se encuentra en una situación destituida de la gloria de Dios. Dice Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso dice el siguiente verso 24. Gracia es un favor inmerecido. Dios no nos debe nada a nadie, no es deudor de nadie. Y cuando Dios perdona, cuando Dios redime, cuando Dios rescata, lo está haciendo solamente por gracia. Gracia es un favor que no merecemos, algo que no los hemos ganado. Y Dios nos restaura, nos limpia de nuestros pecados solamente por su gracia. Sin embargo, seguimos viviendo en este mundo. Todavía estamos en este planeta, aún habiendo sido perdonados por Dios, aún habiendo recibido la justicia de Dios para andar con Él, aún habiéndonos perdonado, seguimos en esta vida que trae dolor, que trae incertidumbre, que trae cosas inesperadas que nadie se imaginaba que podían suceder. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo es el resultado de que en un laboratorio de China, unos científicos crearon una nueva cepa manipulada de un virus que se les escapó. Bueno, supuestamente se les escapó de las manos, o peor todavía, si es que ellos lo han esparcido por todo el mundo a propósito. Peor todavía.
De modo que muchos millones de personas fuimos contagiados y casi 4 millones ya han muerto hasta ahora. Y no podríamos decir que Dios no estaba al tanto de todo esto que iría a pasar con este virus. Entonces Él lo permitió. Pero los que lo crearon, los que lo produjeron, fueron unos científicos en China. No fue Dios el creador de este virus. No podemos echar la culpa a Dios de lo que los hombres hacemos. Entonces el pecado de unos cuantos afecta en este caso a todo el planeta. Todo el planeta, prácticamente todas las naciones estamos sufriendo el resultado de este error científico. Ahora, otra cosa que necesitamos entender bien es que Dios nunca cambia, sus atributos no cambian, Él permanece Dios eterno, Dios justo, Dios santo, 3 veces santo. Dios nunca va a actuar en contra de su propia santidad, nunca va a hacer lo que un pecador haría, lo que un hombre pecador haría. A veces le atribuimos a Dios despropósitos, como si Él estuviera actuando injustamente. Es porque no entendemos bien la situación espiritual y lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios permite cosas como esta pandemia, por ejemplo? O la partida de un ser querido, de un amigo. ¿No? La respuesta a esta pregunta, al menos la forma en que debemos enfocar esto, está en Romanos capítulo 8, verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas significa lo bueno y lo malo. Todo lo que nos sucede ayuda para bien en nuestras vidas. Y es que tenemos un Dios que es todopoderoso, que es capaz de cambiar, sacar de lo malo algo bueno. Y el mayor ejemplo de esto es la cruz de Cristo. La peor injusticia contra el más inocente de todos los hombres, la peor transgresión fue usada por Dios para traer la mayor bendición, como es el perdón de los pecados de los hombres y la vida eterna para la humanidad, para los que creen, los que quieren recibir este don de Dios. Entonces Dios es capaz de sacar lo bueno de lo malo, de usar los eventos que suceden en nuestras vidas, las cosas que consideramos que son malas porque nos hacen sufrir, las cosas que causan ansiedad, a veces desesperación en nuestra vida. Dios lo usa para bien, lo usa para enseñarnos algo, lo usa para acercarnos a Él, para enseñarnos a confiar en Él. Hay muchos buenos resultados de una pandemia como la que estamos viviendo, para el que sabe aprovechar, para el que usa este tiempo para acercarse a Dios. Claro, hay ventajas. Hemos aprendido a orar por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestro país, por los médicos. Todo es el resultado de la oración. Si nosotros nos disponemos para clamar a Dios, hay una promesa en la Biblia. Dice: si aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado claman, yo sanaré su tierra. Está en 2 Crónicas 7:14. Necesitamos clamar a Dios en este tiempo para que Él traiga sanidad a nuestra tierra, para que Él pueda frenar esta pandemia, los contagios y las muertes. Un tercer punto, el primero era que la situación espiritual de la humanidad. El segundo punto, que los atributos de Dios nunca cambian. Y el tercero, todo sufrimiento debería llevarnos al arrepentimiento.
Para eso Dios permite el sufrimiento en este mundo, para llevar al hombre al arrepentimiento. Estamos viviendo en un tiempo de mucha incertidumbre, donde no se sabe lo que va a suceder. Aún en caso de contagio, no sabemos cómo nos va a ir, si vamos a vencer a la enfermedad o la enfermedad nos va a vencer y vamos a acabar perdiendo la vida. Hay muchos enfermos de la tercera edad, pero también ahora están apareciendo jóvenes y hasta niños, mujeres embarazadas. Esta pandemia va mutando, va cambiando y es una pandemia impredecible. No se puede saber exactamente cómo se va a comportar. Esto debería llevarnos a un arrepentimiento delante de Dios. La humanidad vive sin considerar a su Creador, como si Él no existiera, sin el temor de Dios. Vivimos nuestras vidas como si nosotros sustentáramos nuestra vida. Es Dios el que sustenta nuestra vida cada minuto de cada hora de cada día. Él nos da la salud y nos da la vida. Él guarda nuestras vidas. Desde el aire que respiramos, los alimentos con que nos alimentamos, la capacidad de trabajar y producir, todo viene de Él. No somos nosotros los productores de bienes. Todo bien viene de Dios. No es de nosotros mismos. La Biblia nos muestra que en tiempos donde el hombre ha endurecido su corazón por causa de su pecado, Dios ha permitido que vengan tiempos de mucho dolor y sufrimiento. Podemos pensar desde el Génesis, cuando la maldad del hombre se disparó y Dios envió el diluvio y murieron todos los habitantes de la tierra de aquel entonces, excepto Noé y su familia. 8 personas fueron salvadas por el arca de Noé. Pero el resto del mundo fueron ahogados por las aguas. Podemos pensar en el tiempo de la cautividad del pueblo hebreo, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron ahí 70 años de cautiverio antes de poder volver a su tierra. Podemos pensar en el juicio de Dios sobre el pueblo egipcio con las 10 plagas que recibieron después de haber tenido al pueblo hebreo en esclavitud por más de 400 años. Finalmente Dios juzgó a Egipto. Recordemos, la orden del faraón era de asesinar a los niños hebreos que nacían. Las parteras estaban con esa orden de matar a todo niño hebreo. Entonces, frente a la maldad del hombre, Dios manda juicios. Dios manda juicios que tienen el propósito de provocar en el hombre un arrepentimiento, provocar que el hombre se vuelva a Dios. En estos tiempos estamos viviendo en nuestra sociedad un tiempo donde se aprueba el asesinato de los bebés inocentes e indefensos en el vientre de su madre. El aborto pasa como algo inadvertido, se lo oculta, se lo tapa, y muchas naciones están queriendo legalizar el aborto como si fuera algo moderno, positivo para las personas. No es algo bueno y positivo para nuestra sociedad que matemos bebés indefensos en el vientre de su madre. Eso convierte a las madres en asesinas de sus propios hijos. Esa es una corrupción terrible para nuestra sociedad, además de la injusticia de matar un bebé inocente. Entonces, ¿puede Dios hacer de la vista gorda y no ver estos millones de asesinatos? Muchos más mueren por los abortos que por el virus. Estamos todos escandalizados de tanta muerte que vemos a nuestro alrededor. Creo que no hay una familia que no haya sido tocada
viendo a un ser querido, a un amigo, a alguien morir cercano que has conocido. Creo que todos estamos en esa situación y nos escandalizamos y decimos, ¿por qué Dios permite esto? Pero si nuestra sociedad está permitiendo el asesinato de millones de bebés en todo el mundo, muchos más que la pandemia, más del doble, más del triple de los que han muerto con el virus están muriendo por el asesinato de estos bebés. Un bebé indefenso en el vientre de su madre, que nosotros hacemos la vista gorda y permitimos que se lo asesine impunemente. Esos bebés no pueden gritar, no pueden pedir justicia, no pueden defenderse y están siendo asesinados todos los días. Y nosotros metemos la cabeza en la arena y hacemos como que no pasa nada. Una madre se siente incomodada porque no quiere tener más hijos y hace asesinar a su bebé en el vientre. Dios tiene indignación contra el pecado del hombre. No puede ver Dios estos asesinatos y no indignarse. Y nosotros deberíamos también tener esa actitud de defender a estos bebés. En Isaías 26, 20 al 21, la Escritura nos muestra un poco este panorama del asesinato. No habla de los bebés, pero se van a dar cuenta. Dice el verso 20, Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces el pecado del hombre siempre provoca la indignación de Dios. Esto es especialmente verdad en el caso de los abortos, por las características de un bebé indefenso, que es la víctima del asesinato, que no puede defenderse, no puede gritar. Por eso Dios castiga al morador de la tierra por su maldad contra él. Dios es el dador de la vida. Y cuando el hombre le quita la vida a un bebé, no solo está pecando contra la vida del bebé, sino principalmente contra Dios, que es el que le ha dado la vida a ese bebé. Y estas muertes no pasan inadvertidas delante de Dios. Aquí en la tierra podemos encubrir, podemos decir que no pasa nada, que la mujer está ejerciendo el derecho sobre su cuerpo, y etc. Pero esto no pasa inadvertido delante de Dios. Y en esta escritura dice que Dios, que la tierra ya no va a encubrir más a sus muertos. Y está llegando ya el juicio de Dios contra la maldad del hombre. La sangre derramada sobre la tierra va a ser descubierta, va a ser expuesta. Cuando hay un asesinato, es sangre derramada sobre la tierra. Y la tierra ya no va a ocultar más esa sangre de cada asesinato, sino que lo va a exponer. Eso está diciendo. La tierra va a descubrir la sangre derramada sobre ella y ya no va a encubrir más a sus muertos. Frente a esta situación, ¿es justo o injusto que Dios llame la atención de los habitantes de este planeta con una pandemia? Que Dios permita que ocurra una cosa así por la misma maldad del hombre, por el mismo pecado de unos científicos que deciden de repente crear una nueva cepa y están jugando con la vida y la muerte de tantos millones de personas. Pero no es nada comparado con la maldad de aquellos que están abortando.
y que continúa. Por eso Dios está llamando la atención de la humanidad por tanta injusticia que los hombres cometemos y porque no nos arrepentimos y no nos volvemos a Dios. Es necesario el arrepentimiento, es necesario volvernos a Dios. En este tiempo en que estamos viviendo tanta incertidumbre, en que estamos viviendo tanta maldad, tanto dolor, tanto sufrimiento por causa de una y otra cosa, pero necesitamos refugiarnos en Dios. En esta escritura dice, entra a tus aposentos, cierra la puerta, escóndete un poquito. El lugar para escondernos no es un lugar físico, es Dios mismo. En Él tenemos que escondernos, a Él tenemos que acudir, Él es el que nos cubre. Y quiero terminar con esta escritura en el Salmo 33, el verso 18 al 22, que nos habla de cómo necesitamos acercarnos a Dios, cómo Dios está por encima de todo sufrimiento, de toda prueba. Él es el único que puede guarecernos de las pruebas. Él es el único que puede salvarnos de toda amenaza. Hay muchas escrituras como estas, pero el Salmo 33, 18 dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ahí es donde está el refugio, está en Dios mismo. Y necesitamos arrepentirnos y volver a Dios, y Él nos va a recibir. Él nos va a recibir y Él va a ser nuestro refugio, va a librar nuestras almas de la muerte, va a darnos vida en tiempo de hambre o lo mismo en tiempo de pandemia. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él debe alegrarse nuestro corazón. Muchos en este tiempo andan deprimidos, pero la alegría verdadera está en Dios. En Él podemos alegrarnos, porque a pesar de toda prueba y dificultad, Dios permanece con nosotros, no nos deja y no nos abandona. Quisiera terminar este tiempo con una oración donde tú, querido amigo, hermano que estás viendo, puedas orar al Señor y decirle que te humillas delante del Señor y que Dios sea este refugio que libre tu alma de toda muerte, de toda ansiedad, de todo sufrimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra y te entregamos a ti, Señor, lo que estamos viviendo. Oramos por Bolivia para que tú libres nuestra nación de todo sufrimiento. Oramos para que quites esta pandemia, Señor, sanes nuestra tierra. Oramos para que traigas de tu presencia tiempos de refrigerio, esperanza para cada alma. Queremos volvernos a ti en arrepentimiento, humillarnos delante de ti y recibir tu liberación, Señor, recibir tu salvación, tu misericordia sobre todos los que estamos esperando en ti. Queremos que tu misericordia sea manifiesta en este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por hacernos entender lo que tú estás haciendo, Señor, en el planeta, en este tiempo. Queremos refugiarnos en ti hasta que pase tu indignación. Y oramos para que nos des tu gracia, para clamar contra toda injusticia en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga y cualquier rato estamos juntos otra vez para compartir la palabra.
morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.